Vía Cultural, así que les agradecemos. Muchas gracias por estar acá, en esta soleada tarde penquista, donde vamos a conversar acerca del libro Animales enfermos, filosofía como terapéutica, de la filósofa Diana Orenque Estefan, publicado en 2022 por el Fondo de Cultura Económica. Ahí tienen la portada del libro, lo pueden ver. Bueno, Diana Orenque es licenciada en Educación en Filosofía por la Universidad de Santiago de Chile, doctora en Filosofía por la Albert Universität Freiburg, Alemania, y habilitada en Ética Médica por la Eberhard Karls Universität Tübingen del mismo país. Mi alemán es pésimo. Desde 2015 es profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es su directora. Sus áreas de investigación incluyen filosofía alemana, antropología filosófica, filosofía de la medicina, ética y ética médica. Es autora y coeditora de varios libros en alemán sobre Nietzsche y Heidegger y ha escrito múltiples artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Con Diana debo reconocer que hemos establecido una comunicación tecnológicamente epistolar por años, de la cual agradezco siempre su cordial disposición a participar en entrevistas en las que la he invitado a opinar, a conversar, especialmente con el acento puesto en las humanidades. Desde la filosofía, además, su área de trabajo, ella ha establecido una suerte de trinchera que le ha permitido mantener una voz constante en la reflexión sobre distintos aspectos del acontecer nacional, perteneciendo a esa generación que ha permitido reencantar con la filosofía a un público masivo, resituando la disciplina en un espacio de opinión de las humanidades. De hecho, para recordar más o menos, la presentación de su libro Animales enfermos en Santiago se realizó al aire libre y fue realmente un éxito de convocatoria. Ni un rockstar habría podido tener una convocatoria de ese... Había un rockstar, estaba Darío. Sí, ese claro, era el rockstar, sí. ¿no? Sí. Pero de alguna manera eso de la filosofía a la calle, que es muy atractivo y que tú lo has logrado junto con una generación que está actualmente trabajando la filosofía de una manera distinta. Ayer ella participó en el conversatorio inaugural de la Escuela de Verano de la Universidad de Concepción junto con Sol Serrano. En esa ocasión tuvieron oportunidad de reflexionar sobre las humanidades, en estas voces, imaginarios y territorios a los que nos ha convocado la Escuela de Verano. Y algo le comenté, porque le quedé dando vuelta a algo que hablaron ayer, es que me dio, que es chistoso, pero que tiene que ver con algo que creo que muchos de los que se dedican a las humanidades lo han abordado, que es esta no comprensión de toda la sociedad acerca de qué es lo que son las humanidades. Sol Serrano, de hecho, en algún momento dice que ella es la inútil de la casa, porque se dedica a las humanidades. Entonces, cómo hay todo un tema en discusión sobre la exigencia que se le hace a las humanidades a responder igual que el resto de las disciplinas, la exigencia del paper y de las investigaciones. Y el libro, en este caso, es algo que aparece de repente en la humanidad. No aparece de repente, sino que como que para la filosofía tiene un rol distinto. No solo para la filosofía, pero en este caso específico, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es el rol del... ¿Qué papel juega el libro para los filósofos? ¿Cómo lo ven ustedes en esto de las exigencias del paper, de la investigación, contra la publicación de un libro? Bueno, en primer lugar, ¿se escucha bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Jimena, por la gentil presentación. A todos ustedes también por estar acá, porque está lleno de cosas interesantes para ver y que estén acá interesados en un libro, de nuevo, de filosofía, y conversar un poco de esto siempre es un honor y una alegría. Y, por supuesto, felicidad a la Universidad de Concepción, que está haciendo esto de traer a la cultura, las humanidades y las ciencias sociales a un espacio. O sea, a mí me conmueve profundamente esto que pasa acá en la universidad, que es el campus y la calle conectada, ¿no? Donde no está esta distinción. Ustedes saben, yo vengo de la USACH, donde el campus era algo que estaba unificado en la ciudad, y por razones que no vamos a mencionar, de seguridad y estas cosas, lamentablemente se han puesto rejas. Entonces acá hay una cosa maravillosa, y primero tengo que decirlo, ¿no? Que es un espacio maravilloso de conexión entre la academia como natural, ¿no? Lo que pasa en el espacio urbano y la ciudad y la academia. Entonces es una alegría estar acá y ver niños también que están en la universidad. Eso es muy simbólico y algo que tampoco es una cosa evidente. Bueno, dicho esto, respecto a lo que decía Jimena, efectivamente ayer conversábamos con Sol Serrano, que realmente... O sea, para mí es un honor compartir escenario con ella. Ella es Premio Nacional de Historia, la única mujer en Chile Premio Nacional de Historia. Y en algún momento de la conversación salió esto de
de las humanidades, las ciencias sociales, qué rol tenemos quizás en el espacio público, qué se puede hacer. Y fue claro, lo que dijo ella fue bien gracioso en un primer momento, porque dice, yo soy la inútil de la casa, ¿no? Porque yo como que leo y escribo, pero no resuelvo problemas prácticos, ni construyo cosas. Y eso es bien importante porque, por un lado, tiene mucho que ver con esto del libro, con esto de también algo que se le critica mucho a la filosofía en particular, que es que la filosofía parece que es... O sea, todos como que dicen, filosofía, pero ¿qué es un filósofo? Anda pensando por ahí, ¿no? Como no realmente haciendo algo que uno pueda decir que es una contribución a un problema concreto, ¿no? La medicina salva vidas. La ingeniería también mantiene o mejora la calidad de las personas. Y uno dice, bueno, la filosofía, ¿por qué importa? O las humanidades, o por qué de repente un análisis de ciencia política es relevante, o de historia, o de filología, no sé, estas cosas que uno dice, la cultura en ese sentido tan poco aplicado. Y eso nos hizo un poco reflexionar sobre no solo, digamos, el estatus, por ahí uno puede decir epistémico de esas disciplinas, o sea, qué son, para qué sirve la filosofía, que es la vieja pregunta, desde que se inaugura el pensamiento filosófico era la pregunta de, bueno, ¿para qué? Y hasta el día de hoy, cuando a veces piensan que es mejor que no esté en el currículum, recordarán que en el 2018 quisieron sacarla del currículum nacional de Chile, y fue toda una pelea pero fue una pelea bien bonita y bien transversal de la sociedad chilena que dijo, no, filosofía tiene que estar. Y muchas personas daban argumentos de peso porque decían, esto ayuda a la reflexión, a deliberar, a ser más críticos. Y otros no tenían muy claro por qué, pero sabían que era importante. Y eso ya es una cosa interesante. Es como cuando quizás ninguno de nosotros es experto en arte, por lo menos yo no aquí, Rodrigo Piraces, de estar por ahí, que es un experto, pero hay una sensación de que es algo valioso, una creación humana, y algo que es particularmente valioso por ser humano. O sea, algo que solamente nosotros, por alguna extraña razón, necesitamos hacer, tanto como el arte, tanto como la música. Algo pasa, algo nos permite la filosofía y este tipo de saberes que como digo, no tiene ese impacto en lo práctico, que no nos quita el hambre, pero nos hace pensar que quizás el hambre no es tan importante. Por ejemplo, cuando hay, no sé, huelgas por razones políticas. O sea, uno puede incluso, por razones, por ideología, por argumentos, por convicciones, poner entre paréntesis este grupo de necesidades biológicas que nosotros tenemos como animales que somos. Entonces, todo esto un poco para introducir la temática del libro y para contestar ya como directo a la pregunta. Las universidades todas, lamentablemente, se han vuelto un poco como maquinarias de producción de saberes en los mismos términos que otras disciplinas. Es decir, las disciplinas, por ejemplo, que la filosofía siempre ha sido bueno, primero era oral, ¿no? Sócrates no escribía nada. Luego lo que quedaba eran los apuntes que Aristóteles dejaba a sus discípulos. Y así empezó a construirse una historia escrita del saber filosófico, y más o menos se empieza a establecer como algo escrito en textos, y libro era el gran formato. Por ejemplo, en el caso de Alemania, recién con Kant, se establece que el idioma para escribir era el propio, el alemán. Hasta antes era el latín. O sea, también empieza a haber todo un proceso de cómo se genera esta tradición y este legado del saber filosófico. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que el formato libro se ha vuelto un formato que es casi como un lujo, un privilegio, y algo que realmente normalmente no es valorado. Lo que se valora más es el paper, que hay paper muy bueno, yo los escribo y mucha gente también lo tiene que hacer. Son formatos de 20 páginas, journals de alto impacto, normalmente norteamericanos o anglosajones, y eso está bien, es un mundo que uno en 20 páginas puede decir cosas interesantes, pero Gadamer publicó su primer libro cuando tenía 60 años, que era Verdad y Método, y fue un poco obligado a hacerlo. Heidegger, Ser y Tiempo, publica en 1927, incompleto, Ser y Tiempo, por las presiones de no haber publicado nada en 17 años. O sea, ya en el 1927 habían presiones de publicar, o sea, de producir, ¿no? De que, ¿dónde está el producto? ¿No? Y un libro en ese momento ya era un producto.
Hoy en día el libro, como digo, es algo que se está validando en la medida en que está en ciertas editoriales, en ciertos lugares, pero ha sido una lucha también de gremio. Filosofía ha luchado, por ejemplo, para que también el libro exista. ¿Y el libro por qué? Porque el libro permite de una otra forma un trabajo un poco más reposado, que los argumentos no tan rápido sean funcionales a hipótesis, planteamiento, resultados, adiós, sino que un poco realmente demorar en un problema, tratar de dar más ejemplos, fundamentar mejor. Y eso es realmente un asunto que las humanidades ha sido, yo diría que ahora se está retomando más, filosofía lo ha hecho muy bien, de defender ese lugar, pero por ejemplo en psicología el formato es muy cientificista. Sí. Sí. Exacto, que ese es uno de los temas que se critica, que de alguna manera se queja, porque te evalúan por los papers, pero puedes tener 20 libros, pero lo que necesitas es los papers. Claro. Y entonces, pero igual, solo quería decir que, bueno, también porque a mí me gusta siempre como mirar todo, ¿no? Y ahí, es verdad que también, por otro lado, tampoco hay que santificar a los libros. O sea, estos libros que son de 400 páginas, que hoy en día yo no leería 400 páginas. De hecho, cuando leo 100 ya estoy muy contenta. Y es una cosa extraordinaria, y es verdad. Porque la vida contemporánea se ha vuelto una vorágine de cumplir, de hacer, de muchas exigencias, que realmente poder tomarse el tiempo de leer un libro, más aún de filosofía, que no es leer una novela. Es leer, y como decía Nietzsche, remasticar, es leer, escribir, volver. Darse cuenta que entendí poco y reconocerse eso en la propia... aquí no se puede ser... uno no se puede mentir así. O sea, el autoengaño en filosofía no sirve, ¿no? Uno ve y dice, leí todo, pero no entendí nada. Entonces, como volver y hacer los apuntes. Pero eso significa un libro que más o menos tenga cierta claridad. Y ahora también ha cambiado. Los libros que hacen, por lo menos colegas de filosofía, no sé, pienso en Daniel Loewe, que escribió un libro muy bueno que se llama Ética y Coronavirus, cuando fue recién el estallido, o sea, la pandemia. Y también por el Fondo Cultura Económica. Y un libro de, no sé, 200 páginas, y es muy claro. Es cuando lo que menciono, esta generación que está como llevando también la filosofía a la literatura, que es una literatura de fácil lectura para toda la comunidad, no solamente para los especialistas. Es un poco de lo que tratas tú de abordar, llevando ya a los animales enfermos, que es cuando tú hablas de esta, que mencionas algo basado en la bestia filosófica de Nietzsche ya, claro. ¿Cómo llega a estos animales enfermos? Que todos reconocemos de alguna manera esta animalidad en el ser humano, no sabemos animales, pero tú además llevas que la enfermedad sería este elemento, este adjetivo, este elemento extra que nos diferencia del resto de los animales. Entonces, ¿cómo un poco funciona este concepto? Ya. Esto es lo más difícil porque quiero que lean el libro. Entonces voy a tratar de que no sean, no sé, como spoiler, pero sí contarle algunas cosas de por qué creo que es interesante leer el libro. No porque lo escribí yo, sino porque creo que hay un par de cosas, como dice Jimena, que puedan ser quizás atrayentes. Pero para hacer como el giro, no es que la filosofía ahora con estas nuevas generaciones vuelva a una literatura. Yo creo que la filosofía siempre lo ha sido, pero como ha caído en esto de nuevo, del imitar a veces ciertos formatos que no le son propios, esto de imitar el formato paper de las ciencias, digamos, duras, ¿no? La biología, que ese formato funciona muy bien, donde por ejemplo hay 7, 10 autores. El primero, que es digamos, el dueño del laboratorio, que es el profesor jefe de, no sé cómo se dice, pero el catedrático, y luego todos los ayudantes, los doctorandos, los postdocs, que contribuyeron en hacer un experimento extraordinario donde descubrimos algo sobre las plantas, por ejemplo, que está muy bien. Pero entonces tiene el formato paper en eso. Nosotros en filosofía siempre hemos tenido formato distinto, y los libros antes, por más técnicos que fueran, eran sobre asuntos que en la filosofía eran importantes. No eran, o sea, eran técnicos, pero tenían que ver con los grandes temas que se estaban de una otra forma tratando y también que eran relevantes para el mundo. O sea, Kant escribe sobre la paz perpetua en tiempos donde habían guerras y recién se estaban inaugurando los Estados-nación. Lo que pasa ahora es que de un momento a esta parte la filosofía también se fue quedando, creo yo, demasiado separada en esas academias, que son maravillosas, pero normalmente no están como estas abiertas, sino que están más bien con muros muy altos. Y también hay una cosa que quizás la academia se enamoró de sí misma, ¿no? De su lenguaje,
de su tecnicismo, y sobre todo los filósofos y las filósofas les ha pasado probablemente eso, como de, a mí me pasó a los 20 años estudiando filosofía, aquí tengo un testigo que fue compañero mío, colega acá, Rolando Núñez, embriagados con la filosofía y creernos que nuestro lenguaje quizá era el mejor, pero bueno, cuando uno va creciendo se da cuenta que la claridad es realmente lo que nos enseña que estamos pensando bien, que nos comunicamos bien, que estamos realmente abriendo mundos y no cerrándolos. Y en ese sentido creo que hay una vuelta a que sin ser un ensayo la filosofía sea algo que todo el mundo entienda, algo que realmente no se embriague de su lenguaje, sino más bien que su lenguaje sea para aclarar, para tocar los temas, etc. Y por eso los títulos que uno elija, porque un título llamarlo animales enfermos es casi como una ofensa, ¿no? O sea, animales, sí, enfermos, sí. ¿Por qué? Sí. Porque la enfermedad no es algo neutral, es algo que nosotros normalmente la vinculamos con carencia, con dolor. Y es una mirada bien biologicista, además de la enfermedad, como no de la medicina. La que tenemos normalmente, sí, exacto. Sí. Claro, pensamos que estamos enfermos porque el cuerpo tiene una dolencia, sí, y no porque hay algo así como una enfermedad existencial. Claro, y ahí, claro, y es un poco lo que trata de decir el libro, que lo toma de una parte de un texto de Nietzsche, La genealogía de la moral, que Nietzsche lo toma críticamente, dice nosotros, animales de rebaño, criticando, ¿no?, a los judeocristianos, animales enfermos, que necesitan siempre de un pastor que lo guíe, etc. Pero a mí lo que me pareció interesante es que si bien aparece como una crítica, también dice después, sí, bueno, pero con todo maravillosamente enfermos. Entonces hay algo ahí en el ser humano de esta enfermedad que puede ser biológica, que puede ser la enfermedad del cuerpo, pero que en términos también biológicos, que es lo que yo trato de hacer en el libro, el ser humano comparado con, no sé, el perrito que está ahí, que veo acá pasar, el compañero, es un animal mucho más sano que nosotros desde el punto de vista de la necesidad de darse un sentido, ¿no? O sea, el animal no necesita, o no sabemos, realmente un sentido en su existencia, en sus relaciones, en su vida. No necesita un propósito, explicarse por qué quizás sabe que va a morir, por qué es consciente sobre el tiempo, por qué le duelen ciertos traumas. Quizás no sabemos eso. Y lo que sí sabemos es que el ser humano tiene demasiada conciencia de sí mismo, del tiempo, y en ese tener mucha conciencia hay mucho agobio también. Entonces, el ser humano a sí mismo, no somos agotadores. O sea, no es fácil ser lo que somos, eso es lo que quiero decir. Hay cosas maravillosas de la existencia, pero no es irrelevante. No es que nos baste con respirar, con estas funciones que tenemos como animales. O sea, no podemos no comer, porque si no comemos vamos a fallecer, pero con solo comer no quedó la vida del ser humano completa. Entonces hay algo, una carencia fundamental que no se sostiene con solamente satisfacer las condiciones del cuerpo biológico, sino que hay una enfermedad, es como por así decir, como lo que no nos satisface y no nos completa de lo biológico, que permite luego todas las otras creaciones que tenemos acá. O sea, de esa carencia de sentido, de esa necesidad de que no nos basta reproducirnos, cobijarnos, sobrevivir, sino que queremos vivir bien, queremos vivir dignamente. Habían esos conceptos que sonaban hace un tiempo atrás, ¿no? Que a veces, bueno, el animal que más olvida también es el humano. Pero precisamente debido a esas carencias es que tenemos todo lo que está acá. O sea, universidades sería impensable si fuéramos animales sanos. Estaríamos completos, ¿no? Tratando solamente de que el rayo no me llegue, de tener un poco de comida cuando la etapa es mala, pero todas estas creaciones culturales de sentido, de el amor, todas esas, bueno, el libro lo trata un poco ahí, y todo eso es posible gracias a esa carencia originaria que somos, y en ese sentido creo que es bonito reconocernos con más humildad respecto a eso. Y en ese sentido es como el tomar el sentido de lo que somos, es lo que nos haría, al ser conscientes, nos entrega esta condición de la enfermedad, que es la enfermedad vista desde ese punto de vista. ¿Y el amor qué papel juega en este animal enfermo? ¿Cómo se plantea? Jimena se fue al capítulo final. Sí. Es que igual me gusta porque no es como casualidad.
casualidad que el libro tiene Sí, 10 capítulos, sí. que la idea es que cada uno se pueda leer independientemente. Porque, insisto, sé que los tiempos son difíciles. ¿Quién va a esperar que lea un capítulo? Antes Sí. uno escuchaba una canción, o no, uno, Y el- uno compraba un disco, por favor, perdón, o un cassette. Un cassette estaba pensando. Y uno escuchaba en orden entero, ¿no? Porque era lo que había que hacer, ¿no? Ahora no, uno escucha la canción que le gusta en Spotify o donde sea. Y en este caso dije, bueno, ¿por qué voy a yo venir a normar que todos tengan que leer? No, que lean lo que quieran. Entonces se leen todos distintos, o sea, se pueden leer separados. Y antes del capítulo del amor está la muerte. Entonces, igual es curioso, porque Sí. uno debería terminar con la muerte, pero ¿cómo vamos a terminar con la muerte? Terminemos con el amor. Y precisamente porque en el amor, para una introducción, como decía, uno puede, en el sentido que está tratado este libro, hay dos formas de entender la enfermedad del humano. Por un lado, como estas carencias biológicas que tenemos en comparación con el animal no humano, ¿no? Es decir, necesitamos técnica, ropa, cultura, cobijo, medicina para poder sobrevivir. De una forma en que el resto de los animales no lo necesitan. O sea, no digo con esto que Sí. sean infalibles. Animales humanos y no humanos somos finitos y nos enfermamos, pero hay algo en el sabernos en la naturaleza que nos cuesta. O sea, amamos la naturaleza en cierto sentido, pero la naturaleza nos es como hemos sido, como hemos evolucionado mucho más inhóspita. Entonces el ser humano ha construido todo un mundo humano de protección cultural y técnica porque la naturaleza no nos va muy bien. O sea, los embarazos de las mujeres, el tiempo de permanencia de los bebés con las madres es muy largo. Entonces todo eso significa que somos los animales peores hechos. Entonces cuando dicen que fuimos creados a imagen y semejanza, bueno, Dios claramente no era un animal porque no hubiera sobrevivido acá. Pero luego está esta otra enfermedad que les digo que tiene que ver con esto del saber que no es suficiente solamente sobrevivir. Y ahí vienen todas estas cosas de los temas bioéticos. Sí, no, es que por eso me parece que es interesante el papel del... Y yo le cambié el orden, porque el papel del amor antes de la muerte, porque en teoría todos somos conscientes de que vamos a morir. Y eso es hacia dónde vamos. Pero el amor es algo que parece que lo buscamos siempre, que está el ser humano siempre buscándolo, pero no necesariamente es su finalidad en la vida, no para todos por lo menos. Entonces, por eso digo, dentro de esto de ser animal y ser el animal enfermo, el amor sería la medicina, la cura O la enfermedad. o la enfermedad. Como la Vamos Fabiana a poner Cantila. una canción Como la por ahí. Fabiana Cantila, sí. Ay, pero Sí. El campanil. extraordinario, ¿no? Sí. Son las 18 horas. ¿Iba a tocar 18 veces? No, 6. Yo creo que se merece el respeto. Aparte me enteré que fue hecho es como una copia del de ¿dónde? De Berkeley. Sí, o sea, no una copia, pero está inspirado en... Ah, no es una copia. Claro. Inspirado en la Universidad de Berkeley, no, sí, perdón, hubo... Es una mejor versión. Claro. No, una inspiración. Tampoco es perfecto, sí, aquí no fue hecho a imagen y semejanza, No, claro. como el hombre de Dios, no, Porque esto fue... Bueno, no sí. de Dios, porque está muy bien hecho. Claro. No, perdona, yo soy muy respetuosa con... Bueno, volviendo con lo que quería decir. Sí, no, efectivamente, el amor... puse el amor al final porque el amor es una prueba, el amor como lo vemos los seres humanos, es una de las pruebas de lo más innecesario, o sea, de cómo el ser humano actúa de una forma muy extraña. O sea, el amor es lo que nos acerca más a... O sea, con el amor podemos volvernos locos. O sea, cuando miramos el cerebro de los enamorados y de los dementes, hay estudios que lo muestran, hay una cantidad como de interacciones fallidas. O sea, los cerebros están ahí bien, no están, digamos, funcionando en el normal, digamos, ¿no? Por supuesto no por mucho tiempo, sino no podríamos trabajar, no podríamos... o sea, está también registrado. Hormonas aparecen de una forma ridícula, es lindo, pero probablemente nadie sobreviviría a esos estados permanentemente. Entonces hay una sabiduría ahí de no morirse en eso, ¿no? Pero además de eso tiene esto de que el amor es algo a lo cual se le exigen una serie de irracionalidades, porque le exigimos todo al amor, ¿no? El amor se ha vuelto todo el nuevo Dios. No hay Dios, pero le creemos todo. Creemos
como le pedimos a los compañeros y a las compañeras que sean los mejores amigos, los atletas amantes, los más confiables, los más correctos. O sea, le pedimos todo, ¿no? Una cosa como, es una caja de deseos, el amor. Y curiosamente seguimos creyéndolo. Entonces hay algo en eso de creer en el amor que por otro lado nos sirve, como nos sirve, por ejemplo, alimentarnos de cierta forma, o una relación de conveniencia. O sea, el amor, por ejemplo, si uno le pone algo de conveniencia, mató el amor. Eso yo creo que muestra de nuevo esta cosa extraña de los animales enfermos que somos. Si una relación se vuelve un contrato, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Con esto del, o sea, un contrato, no estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de un contrato como estos de... Ponerse de acuerdo, ¿no? Como acordar. O por ejemplo, bueno, acá hay Tinder, ¿no? Pero en Alemania había unas páginas que me llamaban mucho la atención que se llamaban Elite Partnerschaft, que era como partners de elite, o académicos. Yo no me metí nunca, no se equivoquen, pero es mi trabajo. Tú tienes que investigar a fondo. No, mentira, pero un poco. Y fue curioso porque ahí aparecía toda una lista, así como intereses, como mi educación, qué espero del otro. Entonces, básicamente, el otro y uno hace una lista como un check. Así, quiere hijos, tiene propiedades, formación. Y luego de eso, hacían el match y se juntaban. Y después algunos se casaban y todo eso. Muy bien, yo no me meto en la vida de las personas, cada uno haga lo que quiera. Pero respecto del amor y de lo que uno considera que el amor es, hay algo bien extraño, ¿no? De esto de hacer como esta prueba de calidad respecto de las parejas. O esta prueba de funciona, me acomoda, es lo que es, voy. ¿Y por qué lo digo? Recordemos la figura de amor, que es el dios alado, del cual se inspira Cupido, que va con una flecha donde quiere y enamora. Es decir, el amor tiene algo de yo no lo elegí, por lo menos en una primera instancia, algo de que me toman, me roban. El amor tiene esto de como el flechazo, ¿no? Esas palabras que pinchar en el chileno me encanta porque es como, sí, algo pasó. O los pololos, que igual, eso que te piquen, yo no entiendo eso, pero bueno. A lo que voy es que hay algo que te descoloca, que tú no estás, digamos, preparando ni tampoco coordinando. Y sin embargo, hace la vida más interesante. Es raro, ¿no? Con todo lo que agobia, con todo. Entonces, lo menos práctico, desde el punto de vista de las cosas que podemos hacer en la vida, y sin embargo es de las más fascinantes. Pero preguntaba por el papel del amor porque así como la conciencia de la enfermedad, de alguna manera, de esta enfermedad, nos hace los humanos, porque estos animales, al tomar conciencia de que estamos enfermos, también nos ponemos humanos, también somos los que tomamos conciencia del amor, porque los perritos que andan paseando o las palomas que veo por ahí no toman esa conciencia. Se acerca y hay un apego, un desapego. Entonces, también esta conciencia del amor, en concepción que tú quieras entender, también nos da el sentido del humano, de alguna manera, ¿no? Pero igual yo también trato de tomar en todos estos fenómenos, el caso del amor, por ejemplo, es uno, en la vejez hay otro, donde la idea no solamente como la conciencia del amor como si no tuviera que ver con el cuerpo, porque también tiene que ver con el cuerpo. O sea, como decía, en el proceso de enamoramiento pasan cosas en el cerebro, hay ciertas hormonas que se activan, que sea oxitocina, endorfina, dopamina. De hecho, oxitocina poco, pero con el paso de los años, la oxitocina, que es la hormona del apego, la de las madres con los hijos, la de los compañeros que llevan mucho tiempo, también empieza a operar. Entonces, mi idea siempre es decir, no somos solo lo que nos contamos que somos, o sea, sí somos relatos, sí somos el sentido que nos damos, sí, pero también es un cuerpo que está detrás. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, y por eso el tema de la enfermedad no es solo simbólico o metafórico, también es un cuerpo que padece o siente determinados cambios donde lo que sabemos del cuerpo a propósito de la evolución también juega un rol. Entonces a mí me importa eso, poder hacer la conjunción de decir, hay una mezcla de elementos que nos configuran como humanos. Un cuerpo con leyes de determinadas funciones químicas, como digo, hormonas, envejecimientos biológicos que van más allá cuando uno dice, oye, una persona envejeció, pero yo me siento muy sano. No es solo un sentir, hay algo del cuerpo que también obliga, hay obligaciones del cuerpo. Y la pregunta es cómo yo me hago cargo de eso. Y en ese sentido, una de las cosas que yo creo que son como las más bonitas del libro, de la propuesta, es que como el ser humano no se determina en
en su salud o en su enfermedad por lo dado biológicamente, por el cuerpo que tiene, es decir, si tiene una pierna, dos piernas, un brazo más corto o el otro, o si es ciego o no oyente, eso no es finalmente lo determinante para el ser humano, sino cómo se hace cargo y le da un sentido al cuerpo que tiene o a la condición que tiene, aunque sea la no estandarizada o hegemónica. Y eso lo hemos visto y lo vemos cada vez más. Antes el cuerpo estándar era el imaginado de Leonardo da Vinci y el hombre de Vitruvio, que era un hombre y medio rubio y eso, ¿no? Ahora los cuerpos han cambiado. Y no porque hayan cambiado, sino porque les damos espacios a los cuerpos. Nos damos espacio a asumirnos desde otro lugar, desde lo que realmente somos, y no desde lo que una norma, la médica o la de algún otro poder instaurado nos dice que debemos ser, ¿no? Entonces, eso a mí me importa. Y particularmente porque, como trabajo en áreas de bioética, me preguntaba mucho en el caso de estas comunidades de Estados Unidos de personas no oyentes o personas no videntes, que no quieren seguir tratamientos médicos para poder combatir su no videncia o que se tienen que poner, les dicen poner implantes o hacer tratamientos. Y a la medicina le ha costado mucho entender que se identifican con eso, ¿no? Que les da como parte de identidad. una comunidad. Sí. Cuando tú dices es una comunidad que dice es mi identidad. Exacto. Y eso no siento que me inhabilita. Y me inhabilitas tú con tu exigencia de normalizar. Entonces, eso es una cosa muy como que removió, digamos, en los años, fines de los años 80, principios de los 90 en Estados Unidos y en Europa muchísimo. Y creo que es importante porque significa decir, o sea, la medicina tiene algo que hacer cuando hay un problema, cuando hay alguien que lo necesita, cuando yo voy en búsqueda. Pero no porque la medicina me busque y me dice, oye, tú tienes un problema. O sea, ahí yo creo que de eso se trata un poco, como respetar que los seres humanos tenemos una forma muy plural de desarrollarnos, que tenemos necesidades y formas de apropiarnos, tanto el cuerpo como las expectativas distintas. Y eso significa también espacio para la diversidad, límites para los que quieran a veces quizás normalizarnos. Siempre es más fácil que seamos todos iguales, porque es una pastilla para todos, una ropa para todos. Pero si somos difíciles, o sea, somos varios y eso hace todo difícil cuando hay diversidad. Pero en términos de gobernanza, pero permite ciertas libertades. Y si el ser humano no puede ser lo que es justamente poder encontrar su propia salud, que es lo que dice un poco el libro, entonces perdemos la mitad de lo que somos como humanos. Y ahora sí la muerte, porque la muerte también tiene diferentes maneras de vivirse y si tú no lo ves de cómo la enfrentan distintas culturas. Entonces, de nuevo estamos hablando de una mirada que es la que trata de englobar todo, pero en realidad hay diferencias culturales que le hacen enfrentar de una manera distinta. Entonces, el ser humano también toma conciencia de su propia muerte y también le hace definirse a sí mismo desde esa conciencia. Claro, la muerte ha sido para la filosofía quizás de los temas más recurridos. No sé. Y dice, ¿por qué estos temas, la muerte, la enfermedad? ¿Qué no es más bonito? Sí. El amor es bonito. Sí, bueno, el amor de hecho era un tema no tan atendido, porque era como de los temas también menores. Ahora sí, o sea, por lo menos el amor de la filosofía sí, o el amor a Dios era importante, pero realmente el amor como amor romántico era mirado como, o el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo no. Pero bueno, la muerte es un tema interesante para la filosofía, principalmente porque demuestra de una manera como ninguna otra que somos conscientes no solamente del fin y de los límites, sino que podemos, por ejemplo, sufrir por algo que no pasa. O sea, la muerte demuestra justamente esa capacidad que tenemos de ser futuro, proyección. Ahí de nuevo encontramos una diferencia muy clara con el animal, o los animales no humanos. Normalmente los animales tienen una forma de estar en el presente que no se agobia por el futuro. O sea, uno puede decir, bueno, hay psicología de animal y yo no me voy a meter ahí, pero lo que uno ve es que el ser humano y nosotros, ahora que vemos particularmente en Chile con todos los problemas o crisis de salud mental, como se habla, o sea, mucha ansiedad, ¿no? La ansiedad solo es posible cuando hay pánico de futuro. La ansiedad no tiene que ver con... La melancolía es para atrás, ¿no? Cuando añoro lo que tuve. Sí. Yo
encontrar animales no humanos melancólicos es difícil, como añorando un mejor pasado, una vida que se fue, pero la ansiedad como algo, miedo al futuro, no poder dormir por pensar que con ataques de pánico, o sea, eso es algo muy humano y tiene que ver con que la muerte, los otros, por eso la muerte no es el único fenómeno, la muerte, los otros, las otras personas, la enfermedad, significa que son límites radicales de lo que yo soy y al mismo tiempo me permiten darme cuenta de lo que soy. Y nosotros podemos ser, como decía, mucha diversidad, podemos escoger proyectos de vida muy distintos, tener preferencias distintas, considerar que la vida y la salud que uno determina puede ser muy distinta. Pero lo que somos todos es conscientes de que aquí conversando contigo yo ya sé que estoy aquí pensando en lo que va a venir, la pregunta que viene más rato y lo habré dicho bien, está todo pasando. O sea, pasado, presente y futuro está en este momento y está en cada uno de ustedes. O sea, lo que somos es tiempo. Ahí el filósofo que lo dijo de una manera extraordinaria es Heidegger. Pero también como vivimos en tanto ajetreo y tantas exigencias se nos olvida. Y como que no sabemos lidiar con el tiempo y creemos que no tenemos tiempo y se nos va el tiempo. Y eso es bien curioso, ¿no? Porque ¿cómo se nos va a ir algo que somos todo el tiempo? Lo que nos puede pasar es no darnos cuenta. Y ahí la muerte es fundamental, porque aunque suena una cosa terrible y nadie quiere pensar en la muerte, sobre todo la muerte de los que queremos, eso es lo peor, ¿no? O no morir para no causar la muerte de los otros. Eso es bien bonito lo que pasa. La muerte a veces no nos agobia solo porque queremos permanecer en la existencia, sino porque creemos que la muerte hace daño. Y eso creo que es una cosa bonita, como que si me muero mi familia va a sufrir mucho, entonces cuidado con eso. Pero permite ese pensar en la muerte, en ese límite, por lo mismo volver a la vida con una conciencia y una apertura y una concentración, ¿no? Se habla mucho de la conciencia, ¿cómo se llama? Como de la conciencia situada o algo así. Sí. ¿Cómo? Atención plena, exacto. Es como pensar en la muerte es la forma como reflexiva de lograr esta atención plena o conciencia focalizada, pero no desde el cuerpo, sino desde lo mental, diríamos. Entonces volvemos a la vida mucho más despiertos cuando pensamos en el límite, porque ahí todas mis decisiones pesan mucho más. Ahí sí que no tengo tiempo para morir hasta que no me diga, bueno, ahora me puedo morir, ¿no? Y es cuando tú no vives una experiencia límite, generalmente logra como reenfrentarse a eso. Pero definitivamente el tiempo sí es complicado, porque ya me están haciendo señas que hay que terminar. Pero antes de que terminemos, igual quiero ver si hay algún interés, alguna pregunta. Yo sé que es poco los minutos que tenemos un programa muy grande, de muchas actividades. Ahora tenemos pronto la inauguración de la feria en el escenario con el escritor Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier, pero quiero ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que quiera compartir algo sobre el libro. El libro está en la feria, está en la editorial del Fondo de Cultura Económica, por si alguien lo quiere. Ahí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Diana, gusto de escucharte. Mi nombre es Andrés Rojas, yo soy psiquiatra. Leí el libro hace un par de semanas, me pareció súper interesante, me gustó harto, me permitió pensar harto. Voy a plantear algunas cosas que se me vinieron a la mente. Disculpa si no termina en una pregunta claramente formulada, pero algo que me llamó mucho la atención y que me hace pensar un poco desde el punto de vista que yo trato la enfermedad, entre comillas, o lo mental, tiene que ver con el tema del dolor un poco. El dolor. Me queda la impresión, un poco mirando un poco esta ola de normalización o de mayor visibilización del malestar psíquico, del sufrimiento que se ha visto post pandemia. Me parece que ha sido como bien de moda, en el buen sentido de la palabra. Me parece que ha sido algo que ha permitido dar más acceso a un montón de personas que han estado sufriendo. Pero creo que también puede tener un lado que no estamos advirtiendo tan bien, que tiene que ver con cierto impulso de la medicina contemporánea de paliar el dolor. Me queda realmente la sensación que como sociedad estamos tratando de que ese dolor no sea tan fuerte, transmitiendo que existen soluciones rápidas o de alguna manera una solución externa para disminuir ese dolor,
Pero pienso también en qué consecuencias pudiese traer eso. ¿Ah? Hoy día leía que por primera vez en mucho tiempo los psicofármacos fueron los segundos fármacos más indicados después de lo cardiovascular. El consumo de cannabis ha subido un montón. Y cannabis también todos podemos saber de que es algo que de alguna manera evade, tiene un efecto analgésico también. Y sin embargo, las tasas de sufrimiento no disminuyen. Po. Las tasas de sufrimiento aumentan. El suicidio está en alza en algunos sectores. Entonces me hace pensar mucho con respecto a esto que tú hablas de la salud, de entender a la salud como una norma, o sea, de cómo entendemos la salud desde lo médico como una norma. Tengo la impresión que al pegarnos o haberse pegado la psiquiatría o esto que probablemente antes era terreno de los sabios, de los sacerdotes o del chamán, se haya pegado a la medicina, se le da un carácter biológico, sin duda, y ese carácter biológico también se acerca a lo paliativo. Lo quiero plantear como una inquietud y te lo propongo como para ver qué me puedes hablar del tema. Eso, gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Andrés. Andrés. Bueno, Andrés, muchas gracias por lo que comentas, opinas. Gracias por leer el libro. También. Pero es que es súper valioso lo que, o sea, es súper importante. Hay un capítulo que se llama algo de sufrimiento, etcétera. Pero mientras he pensado lo siguiente. Concuerdo de que vivimos en una sociedad que no le da mucho espacio realmente al dolor. O sea, ¿quién se puede permitir tener dolor? Me refiero de nuevo, porque tener dolor, no quiero con esto sonar masoquista ni nada, no. Pero, ¿quién se puede permitir sentir un dolor normal sin un analgésico si tiene que trabajar desde las 8 de la mañana y laborar y los niños y no sé qué? O sea, o manejar, qué sé yo, mil cosas, limpiar la casa, lo que sea. Permitirse una cura normal para que se cure un dolor, por ejemplo, del cuerpo, significa que el cuerpo debería tener un cierto tiempo, ¿no? Para poder, en condiciones más o menos estándares, recuperarse. Sin embargo, de nuevo, no tenemos tiempo. Y es algo bien raro. Entonces, como que no podemos tener dolor, el dolor nos asusta. Y por otro lado, lo que hemos aprendido también de la medicina, por lo menos más como de escuela, el siglo XIX en adelante, es a tratar el dolor con el analgésico. O sea, se trata el síntoma. A mí me duele, tengo ansiedad, la pastilla, ¿no? Ok. Y cura, o sea, no cura. No. Mantiene el síntoma a raya. Pero la ansiedad y la situación que lo provoca y mi estilo de vida, que a lo mejor no es el más saludable, de ahí no se ha hecho nada. Entonces, Chile es un país que se medica de forma extraordinaria. Yo no había conocido nunca un país que... Y no solo, yo entiendo que tiene que ver con razones económicas. O sea, si hay personas que compran... y yo digo personas, o sea, bueno, voy a decir personas muy cercanas en mi familia. Que claro, en una feria es mucho más barato que en una farmacia. Pero eso es muy raro, encontrar medicamentos en ferias y no en un lugar propio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vivimos en un país que se medica muchísimo, que no le da espacio al dolor, y luego también, y como una cuestión de la medicina tradicional, que precisamente tiene muy poco que ver con prácticas, más bien yo ahora estoy aprendiendo un poco como de las medicinas ancestrales, que no son para nada para curar un cáncer, no quiero decir nada de eso, pero que sí permite ciertos otros beneficios del cuerpo, y son terapias que duelen. O sea, no es una terapia de una pastilla que pareciera inocua, pero finalmente provoca una serie de daños también o contraindicaciones a nivel corporal, sino que estamos hablando de terapia de tabaco en los ojos, o sea, ají en los ojos, cosas que duelen, pero que permiten, es como cuando también uno va al sauna, también ese como shock del frío y del calor, o sea, la idea es como que el cuerpo reaccione, adquiere una cierta fortaleza a través del dolor. Nietzsche lo dice también, y por eso en el texto lo trabajo. Hay algo del fortalecer los organismos con pequeñas toxinas, ¿no? Las vacunas funcionan en base a eso. Cuando nosotros podemos generar inmunidad, los callos de las manos cuando uno toca ciertos instrumentos o no sé, o sea, pero es que está el dicho ese también, lo que no te mata te hace más fuerte, que es como la cultura popular. Es de Nietzsche. Sí. No lo tenía idea. Qué falta de información. De Nietzsche, por favor. Me encanta. Pero la mayoría no sabía, ¿verdad? No, extraordinario. Lo que no te mata te hace más fuerte es una frase que dice Nietzsche en un texto. Bueno, lo popularizó más que nada en Echomo, y después, bueno, en Batman, en Joker. Lo que no te mata makes you stranger. No stronger. Pero bueno, eso es cultura pop. Pero claro, ¿y por qué lo toma Nietzsche? Porque lo toma de un principio de la
medicina fisiológica de su tiempo, cuando se descubre la inmunología, cuando se descubren que los organismos con pequeñas dosis de venenos, hormesis se llama en biología, tienen más resistencia. Entonces, por eso era lo que trataba de decir, esto que es biológico del cuerpo, también tiene un sentido a nivel vital para el ser humano. Si nosotros como seres humanos estamos protegidos permanentemente con fármacos, con todo, o sea, si no experimentamos de alguna otra forma ciertos dolores del alma o del cuerpo, es bien difícil que podamos ser más fuertes. Porque todo va a doler. Porque existir como animales enfermos, que venimos aquí sin pelaje, pero imagínennos, o sea, imagínennos, no duramos un día sin este toldo y con el sol de verano. O sea, se nos olvida con toda esta maravillosa construcción técnica y cultural que hemos hecho, lo que realmente somos, y nos sorprende que tengamos fragilidad. Enfermos, pero maravillosamente enfermos, ¿no? Sí. Ya. Hay una persona más, no sé dónde está es que ahí tiene el micrófono. Buenas tardes, no quería hablar, pero como yo soy profesor de filosofía de esta universidad y llevo caleta de años de secundaria, y ha sido interesante el texto porque me ha tenido todo este invierno y lo leí en la clásica, capítulo sobre capítulo. Pero quiero una frase de Artaud que me llevó, que dice, la sociedad reposa sobre un crimen cometido en común. Es una frase que es bien interesante, me gustaría decir qué tiene que ver eso con esto de la enfermedad en la cual cohabitamos todos, digamos. O sea, esta sociedad, todos podríamos decir, siguiendo Artaud, somos unos cómplices de lo que está pasando. Y en ese aspecto me interesa el concepto de terapéutica que nos ha sido tomada, porque, no sé, más Platón, menos Prozac, ¿cierto? Que también dio un movimiento eso, pero me interesa mucho como profesor que está en primera línea ahí con los secundarios, con estos chicos, con estos chicos que están ahí. Aquí hay un alumno en práctica, él también puede dar fe de eso. Me interesa la filosofía desde esa perspectiva, digamos. No lo que me entrega el ministerio, ¿se entiende? Sino que desde la persona, desde el Tomás, yo me llamo Tomás, ¿cierto? A través de este libro, digamos, ¿cierto? Pensando en la criminalidad de la existencia en una de las sociedades más desiguales del mundo, digamos. ¿Cuál es la perspectiva tuya frente a eso? ¿Qué es más político? Bueno, qué lindo trabajo estás haciendo, ¿no? Estar ahí con los estudiantes secundarios. Yo creo que ahí tenemos que volver todos, de alguna otra forma. Lo hablábamos ayer con Sol, que yo no sabía, Sol Serrano no sabía la magnitud del trabajo que había hecho, que hizo toda una investigación sobre la educación pública en Chile y en particular sobre los liceos. Yo soy ex-liceana, o sea, no sé, ¿uno es ex-liceano o soy liceana para siempre? ¿No? Porque dejé de en el corazón, liceana ya. Pero, claro, viendo la crisis de la educación pública de secundaria, es una cosa muy triste. Yo soy del Liceo 1 Celillo y bueno, pero dicho eso, mucha fuerza y es una carrera hermosa, muy necesaria que haya profesores de filosofía ahí. No sé qué dije con lo del crimen, porque uno a veces escribe, tiene que mirar la página, pero lo importante, creo yo, es lo otro, lo que dices tú sobre lo terapéutico. La terapéutica tiene sentido cuando hay algo así como una carencia o una enfermedad. Viene a curar, a ayudar. Y yo creo que precisamente la filosofía, y por eso también este libro quiso ser no un libro técnico para técnicos filósofos, sino para todos, creo que la filosofía tiene una función terapéutica para todos los seres humanos. O sea, creo que la función que ha tenido siempre, darle sentido, de explicarnos de qué es Dios, qué es el mundo, qué es el amor, por qué estamos, o sea, es básicamente una necesidad, una necesidad vital que tenemos todos en algún momento. Algunos más o menos y nos dedicamos a esto y qué bueno que sea un trabajo en algunos casos, con todas las dificultades que pueda tener, pero es una cuestión que nos une a todos. O sea, aquí yo lo trato de decir, hay una esencia filosófica, una bestia filosófica hermosa en cada uno de nosotros. Porque en algún momento hay una crisis de sentido, en algún momento dejamos de creer lo que creíamos, en algún momento se nos desarman las ideologías, los valores, se nos desarma todo. Y ese momento donde deja de ser todo evidente es cuando la filosofía vuelve a tener un lugar desde uno y cobra de nuevo la vida un sentido distinto. Entonces, eso
creo que es altamente terapéutico porque viene a ayudar a existir al ser humano. O sea, la filosofía es inútil en términos de alimentarnos el cuerpo, pero nos alimenta el cuerpo-alma que somos permanentemente. Y si no, y en ese sentido, por eso veo que es tan terapéutica. Y solamente para recordar y como ir cerrando, no extenderme mucho, recordemos que también la filosofía al principio siempre era el arte de vivir, ¿no? Ars vivendi. No era solo la pregunta metafísica por cuáles son las primeras causas, qué viene antes del tiempo, qué viene después del tiempo, no sé, sino que las preguntas eran como, ¿cómo puedo tener una mejor vida? ¿Cuál es la vida que me hace llevar mejor la muerte? Aprender a vivir era también aprender a morir. Entonces, toda esa línea del ars, que eran, la palabra ars también significa técnica, eran técnicas de vida. O sea, uno dice arte de vida, pero es técnica de vida también, es poder saber cómo moverme, cómo me muevo en esto. Y la medicina también era una ars médica, una técnica en ese sentido. Entonces, creo que la filosofía tiene todas esas posibilidades y que hoy día, con esta crisis grande de sentido, puede darnos muchas herramientas. Muchas gracias, Diana. Definitivamente con el tiempo estamos como ya justos. Me encanta que estemos hablando, que hayamos retomado esta dimensión pública de la filosofía, que estemos hablando de filosofía, de un libro de filosofía en esta Feria del Libro. Es el primer día, así que hay muchas más actividades para toda la semana. Durante 10 días van a estar acá. Y ahora les quiero agradecer enormemente a Diana Urenque por haber participado ayer en nuestra inauguración de la Escuela de Verano de la Universidad, por estar hoy en la jornada inaugural de la Feria del Libro presentando su libro Animales y Enfermos. Y los quiero invitar también a todos los que están aquí, si quieren trasladarse al otro escenario donde va a ser la inauguración, la ceremonia inaugural con la participación del Premio Nacional de Literatura Hernán Rivera Letelier. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Diana, y nos tomamos la foto. ¿Querías tomar la foto?